Bienvenidos a Fila 5 Twitch, bienvenidos a otro programa más de Plataformeando, hoy con el gran Mota Carballo y servidor Alex Summers, que hoy tenemos un programa dedicado a la isla mínima en Plataformeando, ni más ni menos. ¿Qué más queremos? Me ha gustado mucho el hoy, como si no fuésemos las dos mismas personas de siempre. ¿Sabes? En plan, hoy con Mota Carballo y Alex Sanders, claro, porque a veces es hoy con Alex Sanders y Mota Carballo. Efectivamente, estoy intentando alargar mucho para que Alex termine Efectivamente, de pegarle ese un trago a ese batidito. batidito, para venir con energía a tope, porque efectivamente tenemos un programón, una sección bastante olvidada, entre Muy comillas, para olvidada. nosotros, Plataforma. Tristemente, porque es de las más prácticas para los filathinkers, porque es en la que os recordemos, vamos a hablar de una película que esté en más de una plataforma para haceros mucho más accesibles esta película, y esta es para que directamente, sin pensar mucho, digáis quiero verla. Entonces ya solo Efectivamente. miras un poquito a un lateral, ves las plataformas en las que están. Para los que nos escuchen son Prime Video, HBO Max y Sky Showtime, y vas directamente después del programa. Así es. De hecho, ese es el espíritu de esta sección. Ese es el espíritu. Es verdad que se nos está poniendo muy complicada la cosa últimamente porque Mm. las plataformas, cada día hay menos películas en las plataformas, sorprendentemente. O mejor Parecía... aún, que hagamos este programa y 2 semanas después, de repente, la plataforma decida quitar la película que hemos Ah, traído a bueno, plataformeando y nos dejen seguro. como mentirosos. Eso puede pasar. Hay un alto porcentaje de posibilidades de que pase eso. Vamos, que nadie lo dude. De hecho, si alguien revisa los anteriores programas de plataformeando, seguro que ya no está ninguna. Efectivamente, O sea, no nos culpen por eso, por no, favor. No nos culpéis. totalmente. Así es, así que después de una búsqueda ardua de intentar encontrar una película que reuniese varias plataformas, lo hemos conseguido y hoy para todos ustedes en Fila 5 plataformeando La Isla Mínima, ni más ni menos. Yo ¡Qué tenía muchas peliculón! ganas. Qué peliculón. La verdad es que ya te dije hace 2 o 3 programas que no sé qué nos pasa esta temporada. Estamos pecando de ambiciosos y solo estamos trayendo pepinos. Estamos pecando ambiciosos, ¿eh? Solo estamos trayendo pepinazos, ¿eh? Sí, sí, sí. De pepinazo a pepinazo, de peliculón en peliculón. Y ya La dije Isla también que Mínima. tenía ganas de traer más cine español. Sí, sí, también, también. Esta peli es una pasada, porque o sea, teníamos muchas ganas de hablar de ella. Mm. Tiene muchísimas cosas que nos gustan, a ti y a mí. De hecho, hacía bastante que no la veía. Me la puse este fin de semana y dije, qué bien que tenemos programa en la Isla Mm. Mínima. Dije, qué bien, qué maravilla, porque esto es un peliculón. La estaba viendo y decía, wow, no me acordaba de lo buena que sabía. Recordaba que era muy buena, pero Mm. no tan buena. Es una pasada. Y, y el primer elemento, ingrediente que tiene la película, que está entre tus ingredientes favoritos, Mota, es que es una buddy movie, ¿no? Sí, una Badico Movie, sí, sí. Representan al final esos. No tiene las partes más cómicas, ¿no? De ese concepto de una Badico Movie, que recordemos que empezaban con límite 48 horas, con Nick Nolte y Eddie Murphy. Pero sí que es verdad que efectivamente presenta algo que yo ya te he comentado muchas veces, he dicho en este programa y te he dicho a ti, que es que me encanta la dupla generalmente suele ser en dos policías, pero sí que es verdad que a veces tenemos la suerte de que se extienda a otras A otros, profesiones, sí. ¿no? Como pueden ser dos investigadores o dos periodistas o lo que sea. Pero me gusta mucho siempre ese rollo de dos perfiles a priori muy distintos, ¿no? Que se ven obligados a trabajar juntos y que empiezan a construir, pues eso, un respeto, una especie de hermandad, Sí, una pese a especie de respeto chocar mutuo, ¿no? en muchas cosas. Aquí también manejan principalmente, ¿no? Ese elemento muy usado que suele ser policía más maduro con policía más joven, pero aquí le dan incluso una vuelta de tuerca mucho más atractiva, sobre todo teniendo en cuenta el escenario en el que se cuenta la película y en la época en la que se cuenta la película, que aquí tratamos también de la ideología, ¿no? Y que se representan pues a esta especie de policía viejo, es más antiguo, pero se construye bajo un manto de unas ideas más franquistas, y luego tenemos al policía joven, que pues es más irreverente
Y está también bajo el manto de esa irreverencia de, pues bueno, pues ese posfranquismo, ¿no? Y esa idea de romper con lo antiguo y dar paso a lo moderno. Totalmente, qué melón acabas de abrir, además, Motus, Me cuesta mucho en esta peli, porque no. O sea, me vas a echar mucho en cara a abrir melones porque tengo como muchas cosas a la vez con la isla mínima. qué maravilla, amigos. Es que este Mm, programa va a ser una caña. Sí. Efectivamente, la clave de la película es precisamente esa especie de distinción entre ambos policías, entre esos dos inspectores de policía que son pues muy diferentes, ¿no? Y yo creo que la clave, una de las grandes claves de la película es precisamente que detrás de esa diferencia que hay en la personalidad que tú has definido genial, hay un contexto histórico Claro. en España que comprendemos todos muy bien y que todavía le da mayor trascendencia o relevancia a esa diferencia de maneras de ser que hay entre el personaje Javier Gutiérrez y del de Raúl Arévalo, ¿no? Digamos que detrás de cada uno de los dos hay dos maneras, hay dos Españas distintas, ¿no? Mm. Que en ese momento, ahora, ahora el chiste de las dos Españas Sí, está muy de moda, pero es verdaderamente las dos Españas. claro, pero en ese momento Sí. todo estaba muy latente, porque las dos Españas realmente eran de ayer Mm. para hoy, o sea, literalmente convivían de ayer para hoy. Entonces todo tiene mucho más, todo está mucho más a flor de piel y respiras ese contexto histórico de la España del año 80, que es donde transcurre Mm. la película, ¿no? A mí, una de las cosas que, y creo que ya además te deja claro desde el principio de la película, mm, el ambiente, que creo que el ambiente es como el tercer protagonista de esta película, ¿no? Ese Mm, ambiente sin que duda. que se genera en la isla mínima es muy, muy especial, te envuelve, es agobiante, ¿no? Estos thrillers agobiantes y en parte es gracias a ese ambiente tan que te oprime, ¿no? Y desde la primera escena, esos créditos iniciales que me encantan los créditos iniciales de la isla mínima, que es ese plano aéreo de las marismas del Mm. Guadalquivir, que yo de verdad no sé cómo está grabado, no sé realmente cuál es el evento climatológico que había Mm. sucedido cuando graban esos planos aéreos, pero el aspecto de esas marismas es alucinante, o sea, es alucinante. Andalucía, Alex, Andalucía. Andalucía, Mota, claro que Mm. sí. Es alucinante el aspecto de esas marismas. Se habla mucho y se comenta además mucho que en esos planos de los títulos de los créditos iniciales, las marismas parece un cerebro. Mm. Hay los surcos que se crean entre la tierra y el agua, crean unos surcos que son de tal manera que parecen las terminaciones nerviosas del cerebro, ¿no? Mm. Y es bastante alucinante, porque claro, ahí es donde yo pienso, digo, pero bueno, esto es un efecto, esto es fruto de la naturaleza, o realmente acá hay un retoque estético que han hecho por ordenador, o no, porque es que es alucinante ese plano aéreo, es maravilloso. O sea, y hay varios, de hecho en la película Sí, sí, van sí. introduciendo alguno Yo más. creo que al final ese es un punto fuerte también. Como tú bien has dicho, que el escenario es un tercer personaje, incluso saben aprovecharlo. Es decir, la fotografía de esta película es preciosa y tiene que meter al espectador en lo que supone, ¿no? Toda esta experiencia de la isla mínima, porque eh, a los personajes que se alejan de estos dos, porque recordemos que estos dos son dos policías que, si no me equivoco, ambos vienen de Madrid. Entonces, Sí, o él, ¿no? El Raúl Arévalo también. Es lo que. los dos Sí, vienen de los dos Madrid, vienen de sí, Madrid. Y no sé creo si que le sí, hacen una sí, referencia a que Raúl Arévalo es también de otra. O sea, no es originario de Madrid, pero bueno, como que los dos vienen sí, de Madrid y claro, vienen aquí a un ecosistema totalmente cerrado, que es lo que se presenta totalmente. en esta isla mínima y en esta Andalucía que se presenta. Entonces, eso ayuda también porque es lo que constantemente se nos enseña, que los personajes no solo están callados y tienen que ser interrogados por nuestros dos protagonistas por revelar o no el secreto que se revela al final de la película, sino por todo el conglomerado que funciona en ese ecosistema de esa parte de Andalucía. Entonces, claro, eso tiene que ser representado constantemente para que el espectador vea que la relevancia que tiene para los otros personajes secundarios eh, es suficiente, ¿no? No, nada, son pueblerinos y ya está. No, 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 no. Tenemos que ver y tenemos que machacar por qué toman esas decisiones, por qué Sí, viven tanto Andalucía y por qué es tan comprensible que estos secundarios vivan tanto Andalucía. totalmente. A mí hay una parte de esta película
que me recuerda mucho, bueno, para mí es un western, ¿no? Hay una parte de esta película que es puro western porque ese contexto así tan duro Mm. en el que viven esas personas de estos poblados de la marisma del Guadalquivir, donde la vida es increíblemente dura, me recuerda a esos poblados del oeste americano, donde también la vida valía muy poco Mm. y donde la gente que vivía allí sobrevivía día a día, ¿no? Sí, que Me todo el recuerda mundo conoce a muchísimo. todo el mundo sabe con Sí, quién tiene que interactuar para cualquier cosa, todo el mundo sabe que si hay un problema en algo relevante que puede acortar esa vida, sabes a quién sí, tienes que llamar, a quién tienes que evitar, con quién tienes que tratar. totalmente, totalmente. De hecho, sabes que estás en España porque te lo dicen al principio, pero es como si fuese un relato de frontera, ¿no? Mm. Estás en España, pero estás en Sí. un lugar de España en el que la ley Tiene sus o propias el, normas, sí. o el sistema no llega del todo, Mm. o no como debería, ¿no? Y ahí te sitúa pues en el mejor escenario del cine mota, que es el western, Sin duda. que no hay un escenario mejor, y pone ya a los protagonistas contra las cuerdas desde minuto uno, porque lo que te está diciendo es que ya el entorno no les va a ayudar en ningún momento. Están solos ante el peligro, ¿no? El entorno no les va a ayudar. Y esto que es muy americano, hay una cosa que me gusta mucho de La Isla Mínima, que a veces no parece una película española, ¿no? Hay veces que no parece una película española porque tiene esto un poco del aire del western, Mm. pero para mí la magia está en que esa historia se ve complementada o se entiende mucho mejor, una vez más, si entendemos el contexto histórico del Mm. momento y la historia de este país, ¿no? Entonces todo cobra como más, porque claro, esto no es un western americano, donde, vale, muy bien, sabemos un poco la historia de cómo funcionaba todo ahí en el oeste americano. No, no, aquí estamos en las marismas del Guadalquivir, Mm. y si estas condiciones son muy duras en este sitio de España, será por algo. Y además nos lo van a contar un poquito durante la película, ¿no? Entonces, para mí, por un lado dices, es una película que, en su estilo, dirías que no es española, pero luego el Mm. peso del argumento es aplastantemente español, ¿no? O sea, para mí es que Mm. eh, gallina de De piel, piel, Jota, gallina de piel. gallina. Sí, no, 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 sin duda. Es que es todo lo que dices. No es como en este típico western, ¿no? En el que todo está alejado de la mano de Dios y simplemente se referencia a eso, que el séptimo de caballería no pasa por ahí. No, aquí al final el contexto histórico tiene mucha relevancia y se machaca muchas veces y no queda tampoco como una especie de subtexto extraño. Es decir, tiene mucha influencia en muchos de los personajes y no solo tiene influencia en la situación o el escenario en el que viven. Yo para mí sí que creo que es uno de los mayores aciertos de Alberto Rodríguez Librero, machacar tanto el contexto histórico, pero sigue siendo, en mi opinión, el segundo mayor acierto. Para mí, la elección de casting de protagonistas es sin duda donde yo aplaudo hasta que me sangren las manos. Siempre, ya sabes que siempre soy muy fan de confiar en actores para cambios de registro. Es decir, Ujú. esta película, al igual que, como has dicho, es un western, es increíblemente dura, increíblemente oscura, en la que no hay ni un ápice de comedia. Es decir, los pocos detalles que puedas encontrar en algún momento es humor de lo más negro y de lo más cínico que te puedes encontrar. Y en cambio tienes a dos protagonistas, a dos actores que encarnan a dos protagonistas en esta especie de rol. Dos actores que vienen de la comedia. Ujú. Javier Gutiérrez muchísimo más. Javier Gutiérrez, recordemos que su carrera que empezaba a a principios de los 90 había tenido apariciones en Los lados de la cama, Días de fútbol, ya estaba participando en Águila Roja, ya había aparecido en Los Serrano, Salir pitando, Sí, Torrente, es decir, era un actor, entre comillas, bastante consagrado, ¿no? en la comedia. totalmente. Es decir, era su medio en el que mejor nadaba. Arévalo lo mismo. Arévalo sí que es verdad que había aparecido en películas un poco más adultas, ¿no? Un poco más Sí, sesudas que Javier Gutiérrez, como podría ser el caso de Azul Oscuro Casi Negro, pero también haciendo, sin alejarse de la comedia, ¿no?
había tenido algún papel un poco más serio, pero sí que es verdad que siempre también había vuelto había hecho Primos 3 años antes, había hecho también Promoción Fantasma, es decir, también venía de la comedia Ujú. principalmente. Entonces, claro, llega aquí cuando hacen dos interpretaciones increíblemente oscuras de dos personajes que no tienen, ya te digo, no tienen ningún tipo de la comedia a la que nos tienen, a la que nos han tenido acostumbrados estos dos actores. Y eso es algo que siempre alabo, porque creo que nos ayuda mucho más a valorar estas actitudes de personajes. Si yo tengo a un actor que siempre hace de serio y le estoy viendo ser serio, puede estar muy bien escrito el personaje, muy bien definido y la interpretación es muy buena, pero no puedo evitar pensar, ¿no? O quizá tristemente rebajamos ese nivel de trabajo porque estamos acostumbrados a ello y como somos así de zotes, siempre que nos dan algo, nos lo dan muchas veces, no valoramos el trabajo que tiene. Entonces, claro, aquí para mí por eso aquí es tan importante esto, porque son dos actores que teniendo una interpretación buenísima, teniendo una Maravillosa. escritura de Mm. personajes fantástica, nos dan la oportunidad de valorar todo eso gracias a que el casting ha traído a dos actores de comedia. Y es lo que digo, en plan, yo había visto, en el caso de Javier Gutiérrez más, que en el de Arévalo, porque Arévalo también me gusta, pero ya tú sabes bien que Javier Gutiérrez para mí es uno de los mejores actores del momento en España y he sido siempre muy fan. Entonces, claro, pero para mí yo siempre he sido muy fan de su parte cómica, de su vis cómica. Siempre ha sido un hombre, un actor que me ha parecido muy simpático y que me ha hecho reír muchas veces. Entonces llega aquí y me pega este mazazo en toda la cara y me hace valorar aún más el trabajo y quizás sacar la lupa un poco más y fijarme más en los detalles y valorar eso aún más, la buena escritura de los personajes. Mm. Completamente, completamente. Breve inciso, ahora retomo todo esto, que tenía muchas ganas de hablar contigo de todo esto, Mota. Nos ponen por el chat el Yuse, la camiseta representando, claro que sí, nada. Mi cuñado, que me regaló esta camiseta ayer de, Ah, de la clase del 77 con el maestro Yoda y Chewbacca, y tenía que enseñarla, tengo amigos, que decir claro que que sí. ojalá hubiese tenido ese peinado, ¿eh? El maestro Yoda No en las estaría películas mal, ¿eh? originales. Ese, Hubiese sido ese un... peinado a lo chuleta. Efectivamente, un abrazo, claro que sí, a mi querido Yuse. Retomando, efectivamente, yo estoy contigo, Mota. A mí lo de Javier Gutiérrez, o sea, hay muchas cosas aquí. Primero es de visionario por parte de Alberto Hmm. Rodríguez y de su equipo de casting, porque es que es lo que tú has dicho. O sea, por favor, invito a la gente a que se meta en Film Affinity y ponga todo lo que había hecho anteriormente Javier Javier Gutiérrez. Gutiérrez a la Es isla que, mínima. uff. Es tremendo. Borja Mari Pocholo. Es Sí, televisión, pero sí. además televisión de la Ah, jodida. encima, en televisión, sí. De la televisión jodida. O sea, muchas pelis también, pero hay Hmm. mucha televisión de la purria. O sea, has nombrado Los Serrano y todos nos acordamos del personaje que hacía en Los Serrano. O sea, es tremendo, es tremendo. O sea, ya había un actor mayúsculo ahí que de Hmm. alguna manera Le abre, sí, alguien lo sí, ve. le abre, y me gusta mucho que eso, que le abre una veda a este tipo de cine sin alejarse el de la comedia, porque es que detallamos, o sea, es un hombre que tiene una vis cómica muy buena. En los primeros años, obviamente, los productos en los que trabaja tienen la calidad que tienen, pero le hemos visto en comedias más trabajadas o mejor trabajadas, como podría ser el caso de Campeones, por ejemplo, ¿no? Donde tiene incluso Sí, 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 sí. muestra Ujú. esos dos talentos que tiene. Pero claro, luego es verdad que hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder haberle seguido viendo en partes más dramáticas, como yo que sé, por ejemplo, podría ser Modelo 77, ¿no? De Librero también, que repite con él. Sí, sí, sí. No, no, Hogar, me refiero, etc, etc. O sea, mucho. es increíble. O sea, para mí es el hallazgo. Soy muy exagerado con esto, porque a mí me encanta Javier Gutiérrez también. Yo te diría que Javier Gutiérrez es que es un actor increíble. O sea, le pongo a la altura de los mejores actores del cine español, de José Luis López Vázquez, de Alfredo Landa, de Sacristán, vamos, no me tiembla la boca. Yo A ya sabes que Fernán ahora, Gómez. yo ya sabes que a mí ahora, Mm, ya muchas veces he dicho aquí también que mis tres ahora mismo actuales mm. son él, Tosar y Zaera, que para mí ha llegado Tosar. incluso no quiero decir adelantar a De la Torre también, del que hablaremos que aparece aquí, pero sí que es verdad que hacer como más producto. Pero para mí esos tres, cuatro son lo que Mm, actualmente
son el caballo ganador del cine español, pero con motivo, porque Sí, sí, totalmente. exprimen cada interpretación al máximo, vaya. Y Al por suerte máximo. le llegan, obviamente sí, que en España trabajan los mismos, ¿vale? Les llegan casi todos los productos, pero lucen. Entonces, Sí, y Javier Gutiérrez puede decir que sí, sí, él ahora hace muchas películas, pero pero vino de, insisto, claro. viene de un lugar que es muy Sí, complicado, ¿eh? sí. Es muy complicado que alguien te diga, ah, sí, vamos a fichar a este tío para la Isla Mínima, que seguro que lo hace fantástico. O sea, muy complicado. Si vemos de dónde viene, es muy complicado tomar esa decisión, que alguien fuese capaz de ver ahí al actor tan gigantesco que es, porque es una auténtica pasada. Y Raúl Alévalo, es verdad, también venía de la comedia. Está fantástico, también, fantástico. Es más, yo echo de menos, eh, porque luego ha seguido haciendo mucha comedia, yo echo de menos que esta faceta de Raúl Sí. Arévalo, más intensa, más dramática, de verdad que porque está especialmente bien en esta Hizo película. una que no me terminó de gustar. No me acuerdo. Hizo Oro años después. Pues años después hizo Oro, 3 años después. Y luego también hizo 100 años de perdón. Que también son papeles más serios donde lucía. Pues sí que es verdad que hizo una como más oscura. No recuerdo ahora, que estaba como obsesionado con los números. No me acuerdo, hace no mucho. Que también intentaba como volver a esto y A se esto, quedaba un poco desangelado, pero no por talento, que es lo que me da un ujú, poco de pena. Así que es verdad que al final Arevalo como que no ha terminado de... sí. Bueno, a ver, no ha terminado, no. Sí, O sí, sea, sé lo quiero que decir, quieres decir. Sí, sí, o sea, sí. es un actor muy famoso, es muy reconocido, no le faltarán ofertas, pero como que es un actor que tengo la sensación de que podríamos ver más, Sí, bastante más, y que totalmente, deberíamos ver totalmente. más, y que yo tengo la sensación de que no le vemos tanto. Y es más, cuando se estrenó esta película, o sea, todos creíamos que iba a ser ya uno de los actores Sí, sí. referentes que iban a estar en el circuito habitual de películas, como hemos comentado y tal. Y es verdad que en los últimos años se ha quedado atrás y no ha vuelto a pues hacer películas de grandes directores como Alberto Rodríguez y demás, ¿no? Pero vamos, está perfecto en esta película, está maravilloso, maravilloso. Y es que el resto del casting también Claro, es, es que ya ahí, que me refiero, tienes tela, porque tienes tienes tela, a De la Torre, que me refiero, otro que nunca, que que nunca falla, efectivamente y no le falla. das un papel pequeño, entre comillas, porque al final hace de padre afectado, pero no necesitas más porque te va a hacer un personaje dramático en lo poco que sale, increíble. Tienes a Jesús Castro, que vuelve a trabajar con Librero, que había ganado el Goya a Mejor Actor Revelación por Siete Vírgenes de Sí. Librero. En plan, merecido, me refiero, Goya merecido y un actor Ujú. con dotes. Y luego tienes a más de uno que hemos visto. Salva Reina Y también, ¿no? Salva Reina, Aparece Salva Reina, que a mí me encanta Salva Reina, me parece haciendo que muy dramático en vez es de... un tío Sí. que es muy bueno. O sea, me gusta Salva Reina porque me gusta como cómico, porque me parece maravilloso y me parto la caja con él. Pero es que es muy buen Es actor que el es muy... cabrón, ¿eh? Sí. Es muy Es que buen es actor el muy cabrón. buen... Tiene un papel Y- dramático muy bueno. sí, 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 es muy buen actor. Y luego está el gran Manolo Solo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está Eterno secundario, y ¿no? Pero, maravilloso y pero de para lo mí uno de los mejorcito mejores. también. Sí. De los mejores ahora mismo, me parece de los mejores también. Manolo Solo es verdad que aquí tiene un papel bastante secundario, pero me Pero parece muy que está, interesante, ¿eh? Me pero muy refiero. interesante, efectivamente. Sí, 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 completamente de acuerdo. Muy interesante. Y me hace mucha gracia porque recuerdo muy bien este año 2014, se estrenaron muy buenas películas. Y recuerdo que La Isla Mínima fue una película tan, tan exitosa y tan querida, que recuerdo que tanto Jesús Castro Castro. como Nerea Barros, que efectivamente eran actores revelación, eran actores revelación con todas las letras, porque yo me acuerdo que las esperanzas puestas en estos dos actores eran gigantescas. Claro. Jesús Castro casi era el nuevo Humphrey Bogart Sí, y Nerea literal, sí, Barra sí. la nueva Eh, Catherine Hepburn. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que la crítica, bueno, les puso por las nubes. De hecho, sí que continuaron haciendo bastantes pelis, lo que es el año siguiente y los siguientes. Ahora ya a día de hoy creo que ha quedado bastante Sí, más no, deslucido. sí, sí. Pero sí que es verdad que, sobre todo, Jesús Castro tuvo un inicio muy grande. Recordemos que ese mismo año, en 2014, tiene su primera película, porque no es La Isla Mínima, ¿no? Su primera película es El Niño, con también Ujú. Luis Tosar, que me refiero que Sí, estás ya como compartiendo escena con los grandes. Y sí que es verdad que para mí luce mucho más aquí, en La Isla Mínima. Me parece
no increíble porque el cambio no es muy drástico, pero sí que me parece digno de mención eso, que tiene un papel mucho más pequeño aquí, porque aquí es un secundario y en el niño es prácticamente protagonista, es el El niño. prota. Ujú. Pero aquí luce más, ¿no? Aquí con un periodo más breve de tiempo me da la impresión de que no pensaba nunca que sería el Humphrey Bogart de España, pero sí que es verdad que entiendes que años después le llegará algún que otro proyecto. Era churrero cuando le llaman para el niño, que me parece también es como... Me gusta Sí, mucho sí, porque es verdad que es como una de estas historias muy sí, americanas, ¿no? Al final me sí, refiero, sí, tu primera película que sí, estás sí. haciendo es una película que haces con Luis Tosar que pues funciona bien, me refiero, es clásica película española, ¿no? De kinkis y maleantes y policías, que es algo que Ujú. una vez al año tiene que haber. Si no hay una vez al año una película así, mínimo en este país, pues no sé, supongo que tema de subvenciones. Pero luego me refiero, luego estás aquí también, que estás en una película como muy ganadora, es decir, Sí, pudo vivir parte del sueño bien vivido. está de darle con la mano abierta en esta película, está muy bien. Sí. O sea, está de mandarle a variar aceitunas hasta que se vaya el sol, ¿eh? Sí, O sí, sí, sea, sí, sí, sí. Tiene que dar, pero me gusta eso, porque sí, pasa sí, está muy de insoportable. La ser verdad un es que personaje, sí, en el niño que está asqueroso. como creado para que te caiga simpático, aquí a dar toda la. Eso es Sí, toda la rabia. Y luego es que tienes a Nerea Barros que te gana el Goya Mejor Actriz Revelación. Que es como, efectivamente, sí. son inicios que dices, joe, uno entra con 2 películas y una entra con el Goya Mejor Actriz Revelación. Sí, es Chapo. sensacional. Pues el éxito es que el éxito se mide en sus actores Mm. en esta película, desde luego. Y ya que le estamos pegando un repaso a la ficha técnica, Motus, hablar de Alberto Rodríguez Librero, ¿no? Por favor. Que, que en ese momento, como tú has comentado, venía a hacer Grupo 7, efectivamente. Otra también que tengo que decir, que es un director Habrá que hablar de ella que algún día, ¿no? nunca... Fíjate que si me preguntases de directores españoles, no saldría en mi Ujú. imaginario, la verdad, librero, pero para este programa tal lo he pensado fríamente y joder, me parece me parece un Más director increíblemente importantes. sólido y me parece Ujú. muy valiente, porque en Grupo 7 también, por ejemplo, tenemos a De la Torre, lo que Ujú. decimos, caballo ganador nunca falla, pero tiene a Mario Casas. Mario Sí, Casas saliendo un poco, o esos inicios, de su época de las Hombres de bromas Paco. incesantes de me quito la camiseta, de solo valgo para ser un chico guapo, haciéndole interpretar un personaje muy sólido que bueno que nos hace dar más. Yo ya también aquí he dicho y a ti te he dicho que a mí me encanta Mario Casas, que me parece un actor como la copa de un pino, y creo que también eso fue como un salto de fe, ¿no? Del librero, de coger y decirle y darle este protagonista, pues bastante Mm, más oscuro a un chaval totalmente. en esta época, bueno, un hombre, ¿no? Tenía como de 30 y ya tenía esa película. Si hacemos 20 un largos. repaso de las 50 mejores películas españolas del siglo XXI, 4 o 5 de Alberto Rodríguez nos salen. O Aparecen, sea, efectivamente. es una pasada. Para mí, este cine de los 2000 hacia aquí no se entiende sin Hmm. Alberto Rodríguez. Desde luego, Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77. Modelo 77. Luego ha hecho también series de televisión. De hecho, acaba de estrenar Anatomía de un Instante en Movistar y Los Tigres en el cine a la vez. En fin, muchísimo cine este tío, ¿no? Muchísimo Sí. cine. Y eso me gusta, como arriesgando, quiero decir, Modelo 77, por ejemplo, Miguel Herrán. Por Sí, ejemplo, también arriesgando, es verdad que mejor actor revelación ya lo había tenido después de trabajar ahí va, con Daniel Guzmán, sí, pero sí que es verdad que también, pues eso, pues es como el caso de Nerea Barros, tristemente, ¿no? Que son actores que se pueden quedar ahí en el sí, tintero pese a ganar el Goya. totalmente. Y luego también ¿cuál hemos comentado después de Modelo 77? Después de Modelo, bueno, ¿O, o justo, antes? justo antes está la del Hombre de las Ah, Mil el Hombre de las Caras Mil Caras, por ejemplo, también, que con claro, Eduard, ¿no? Eduard Fernández creo que es. sí, Eduardo Fernández, pero yo Eh, quería... y luego estaba el Grupo 7, Siete Vírgenes, con Juan José Ballesta, que fue su primer pepinazo. Sí, pero yo iba más por ejemplo, o sea, voy más en el hecho de coger actores que como que les ve el potencial, ¿no? Para mí, Sí, en el caso de El Hombre de las Mil Caras, que es lo que pensaba, no son Eduard Fernández ni José Coronado, porque
en ese momento ya era bien sabido. No quito mérito porque se lo han ganado estar allí, pero a mí, por ejemplo, en el caso de Carlos Santos, como Luis Roldán, Sí, venimos también de un actor al que pues se le da un personaje muy, 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 muy dramático, ¿no? Como muy serio, muy profundo, cuando es un sí, actor que quizá en ese momento estaba encasillado más en partes más cómicas. totalmente, totalmente. Pues es una película que empieza su recorrido en el año 2014, cuando se estrena en el Festival de San Sebastián. Ahí ya se ve lo que va a pasar porque le dan la Concha de Plata al mejor actor, a Javier Gutiérrez, y también le dan el premio a mejor fotografía. Ojo, que hemos hablado, has comentado Hmm. tú antes, Motus, que tiene una fotografía maravillosa la película, que es una fotografía de Alex Catalán, que es también gran parte de la película, que está súper cuidada, ¿no? Y luego llega a los premios Goya, que es una de esos, lo comentamos, ¿no? Antes Sí. de hacer el programa, ¿no? Yo lo comenté contigo, que es una de esas ceremonias de los premios Goya que mejor recuerdo, porque hubo una añada de películas ¡buah! Espectacular, ¿no? Hmm. Arrasó La Isla Mínima porque efectivamente es el peliculón que es, pero es verdad que, que ese año justo hubo muy buenas películas. De hecho, es el año, queridos amigos, de 8 apellidos vascos, ni más ni menos. Ya no recuerdo si hicimos el streaming off streaming, pero bueno, hicimos el comentario de Dani Rovira presentó esa gala ¿Cierto? y aquí tenéis esto, presentando la isla mínima. Es lo que pides y lo que te llega. Efectivamente. Esa fue la gala que presentó Dani Rovira, que se auto dio el Efectivamente, que se premio, ¿no? autodió el premio a mejor. Claro, es que. Efectivamente, es la gala también, efectivamente, como has comentado, del niño, es decir, Jesús Mm, Castro estaba en 2 películas a la vez. Es la gala también de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, película de la que ya hemos hablado mm, también. Y luego es también la gala de Loreac, de los Moriarty, mm. que compitieron como mejor película, de ni más ni menos que Magical Girl, de Carlos Bermud, y Relatos Salvajes, la peli argentina maravillosa, que también me gustaría hablar un día de ella, de Damián Sifrón. En fin, 5 nominadas a mejor película, a cada cual mejor que la otra. Y se llevó el gato al agua La Isla Mínima, y yo estoy completamente de acuerdo, pero Sí. vamos, un año De increíble caramelitos. de caramelitos total. La Isla Mínima se hizo exactamente con 10 premios Goya, que eso la convierte, en ese momento, la convertía en la tercera película con más Goyas de la historia. Ahora ya tenemos La Sociedad de la Nieve, que tiene 12, tiene más, y luego se estrenó, creo que un par de años más tarde, Andía, también de los Mm. Moriarty, que le empató también con 10 premios a La Isla Mínima. Pero vamos, para que tener la dimensión de lo que supuso La Isla Mínima en ese año, en el 2014, de la dimensión que tuvo para la industria española. Era la tercera película con más premios de la historia después de Ay Carmela y Mar Adentro. O sea, una pasada, una auténtica pasada. Y luego hay una cosa, Mota, que yo nunca me lo he explicado. La verdad, me gustaría preguntárselo. Si algún día tuviese la oportunidad de preguntárselo a Alberto Rodríguez, se lo preguntaría. Pero curiosamente, en el año 2014 se estrena en HBO una serie que se llama Una- True True Detective Detective. Ujú, con Matthew McConaughey déjame los deberes. ¿Y quién a y quién? y ¿No? Woody Harrelson, efectivamente. A ver, evidentemente no tiene nada que... O sea, es Yo verdad que voy a las dos son defender muy que buenas. True Detective le copia al librero. Claro. Sí, sí, vale, vamos a defenderlo hasta Voy el con, final. voy Hasta con el eso. final. Fíjate que yo, o sea, antes estaría en llamas que hablar mal de Woody Harrelson, ¿eh? Sí, Y de sí, sí. Matthew McConaughey. Pero voy a defender que le copió los deberes al librero. Sí, bueno, yo estoy contigo. O sea, hay que barremos para Ahora casa, se lo ¿no? Sí, sí. preguntas y se enfada, ¿no? Y dice, no me saques el tema, no me saques el tema. O Llevo sea, que años diciendo que me lo robaron, porque tampoco le robaron, porque, quiero decir, tú te has coronado también en tu medio, vaya. efectivamente. Mm, Yo es una serie que amo con locura, esa primera temporada sí, especialmente. O sea, lo que amo con locura es esa primera sí. temporada que es, bueno, pues maravillosa. Eh, y es verdad que las similitudes
están ahí, ¿no? De Sí. dos policías que no tienen nada que ver el uno con el otro, maneras de ser distintas, enfrentamientos, amistad, thriller, tal. Hombre, el True Detective es una trama muchísimo más Mm. enrevesada, por eso es una serie de capítulos, y a Isla Mínima, pues en ese sentido, no tiene tal follón en el argumento, ¿no? Pero bueno, ahí está, la comparación, ahí está, para el que la Sí, en, quiera. en los dos crímenes que los dos juegan también con elementos de thriller que al espectador le vuelven locos. Es decir, Gilipollas, que ¿no? yo mande a dos policías a descubrir un asesinato o a descubrir un atentado, no luce tanto a nivel cinematográfico o seriéfilo como puede ser siempre casos escabrosos, ¿no? Como suelen ser violaciones, secuestros, cuando hay menores de edad involucrados, cuando hay movimientos en las altas esferas o, claro, que las altas esferas, Siempre están ahí. claro, siempre pensamos mucho a nivel como político, lo más grande, ¿no? Pero la isla mínima trabaja muy bien eso con la idea de lo que se ha comentado aquí, de ese pequeño poblado western, ¿no? Funciona también con ese movimiento, con esa idea, ¿no? De la oscuridad de las altas esferas. Porque recordemos que al final un hombre rico de un pueblo es el dueño del pueblo. Ujú, Y si el totalmente. pueblo está alejado de la ciudad y, como bien ha comentado Alex, tiene prácticamente sus propias leyes o sus propias normas, pese a vivir en sociedad, porque ahí casi no llega nada o no interesa que llegue nada, estamos ante lo que podría ser un caso más grande si sucediese en una capital teniendo los mismos elementos. Y entonces la isla mínima juega muy bien con eso y True Detective juega muy bien con eso. Con los giros de que todo el mundo parece culpable porque todo el mundo tiene un secreto que guardar. Y eso es al final Ujú. lo que hace más atractivo este thriller, porque en una especie de A ha matado a B y yo no tengo nada que ver, y soy simplemente un currela o soy simplemente un padre, una madre o lo que sea, no da tanto juego, ¿no? Tampoco ayuda a generar esta tensión que nos hace ponernos al borde de la silla o ponernos increíblemente tensos, como es en el caso de la isla mínima. Juega muy bien con Totalmente. eso, juega muy bien con todo el mundo parece culpable de algo. Y claro, Totalmente. a mí me vienen dos policías a preguntarme por el asesinato de una joven. Y claro, yo igual no tengo nada que ver con el asesinato de la joven, pero estoy viviendo en una España post-franquista en la que hace 20 años, 15 años, 10 años, si yo decía eh, que una vez robé tabaco en un estanco, me pueden llevar a la cárcel igual. O me pueden decir que dé la vuelta a la esquina y me pueden pegar un tiro. Entonces eso funciona muy bien en este tipo de thrillers, ¿no? Crear un escenario en el que el crimen principal es súper escabroso y nos lleva a meternos en el equipo de estos héroes en los que tampoco parecen caballeros blancos, porque sí que es verdad que Javier Gutiérrez desde un primer momento y siempre este tipo de policía ya mayor se suele ver como que juega más en esa línea de grises, pero el personaje de Arevalo tampoco parece ¿no? Tan formal. Se le ve como No. que tiene más bondad, pero que si tiene que cruzar alguna línea la cruzará, cosa que vamos viendo conforme avanza la película. Pero Sí. claro, eso nos lleva a que, siendo un crimen tan malo y tan pérfido, estemos en su equipo. Y que cuando interactúan con otros personajes que no son culpables, pero quizá no son tampoco totalmente inocentes, tampoco nos digamos, jo, no quiero que le aprieten, ¿sabes? O me da un poco de palo que machaque este. No, quieres que todos lleguen a ese punto, ¿no? Quieres ver por qué ese personaje secundario tiene miedo de los policías, obviamente porque son policías, pero bueno, tiene miedo de los policías si no tiene nada que ver en el crimen, ¿no? Porque, o sea, no me molesta Sí, que sí. esta persona durante 20 minutos yo esté viendo la película y piense que es el malo o que de repente le pillen haciendo otra cosa Sí. y pasa Sí, mucho, sí. ¿no? Pero ¿por qué corre Pasa de la mucho. policía ese Sí, personaje sí, si no sí. tiene nada que ver? Aquí entiendes, ¿no? Por qué no quieren hablar con ellos, por qué tienen esas Mm. reuniones en la noche, por qué les sacan de la casa para hablar en una esquina. Como que todo es tan orgánico y encaja tan bien que no te saca nada Mm. del caso, ¿no? Que para mí siempre es lo más importante en esta película. Los personajes son increíbles, pero no podemos olvidarnos de que estamos aquí para una resolución de un crimen. Y es lo Sí. que el espectador necesita saber y es lo que yo verdaderamente quiero. Sí quiero saber qué pasa con los personajes, pero necesito saber quién es el malo. Todo el mundo tiene algo que esconder, ¿no? Hmm. En este pueblo. Como en las pelis de Agatha Christie, casi, Hmm. ¿no? Entiendo, todo el mundo tiene algo que esconder
y eso hace que todos huyan de estos dos inspectores de policía. Y a eso le añadimos el componente de que incluso entre ellos desconfían el uno del otro, ¿no? Cuando el uno se va a dormir, el otro resulta que se encuentra con el fotógrafo del caso, en fin, hacen a hurtadillas el uno del otro, hacen sus cositas también, ¿no? Sin que se enteren y tal. Entonces, y la desconfianza es global, no es global, está generalizada en la investigación, con lo cual eso le da ese punto como de complejidad, ¿no? De que tú digas, ¡guau! Imposible, ¿quién puede ser? ¿Qué está pasando? Que han desperdido en muchos momentos de la película y digas, no sé a dónde voy, pero me está encantando. Y luego hay eh, la magia, ¿no? De la película, que es un poco lo que hemos comentado antes, es que ambos son polis, pero sí que se nos cuenta que el personaje Javier Gutiérrez tiene un pasado, ¿no? De un pasado como policía, además durante la dictadura, y por tanto parece más bien un policía ahora venido a menos, y sin embargo tenemos al personaje de Raúl Arévalo que tiene todo por ganar Que porque viene como un héroe de la capital, efectivamente, porque es resuelve. más Sí. joven y esto para él puede ser un reto, un éxito, ¿no? Un éxito, un caso que le dé prestigio, ¿no? Como policía. Entonces, claro, ese punto de partida en el que empiezan ellos dos también es diferente. El caso no supone lo mismo para cada uno de los dos, porque uno ya está pasado de rosca y el otro tiene toda la carrera por delante. Entonces, eso también, la perspectiva que ellos tienen sobre resolverlo y cómo resolverlo, sobre todo, porque también ahí está la clave Claro. de la película, ¿no? Que el Javier Gutiérrez es un policía chapado a la antigua, un policía de la dictadura, que no le va a temblar la mano si tiene que zurrar a alguien, extorsionar a alguien, incluso, bueno, no vamos a decir torturar porque no se ve una tortura, pero entendemos por lo Sí. que se cuenta que si hubiese que llegar a ese extremo también lo haría, y si no estuviese el personaje de Raúl Arévalo al lado para Ya lo pararle los habría pies de vez hecho. en cuando, ya lo habría hecho, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien porque metafóricamente, ahí se nos está contando también la historia de España en ese momento, ¿no? De cómo un país en el que hace 2 días se estaba en una dictadura, ahora pasa a una democracia, casi, vamos a decirlo, como por arte de magia, ¿no? Porque es casi por Sí, arte de sí. magia en cosa de 4 años, pero la magia no existe, claro, entonces las cosas siguen ahí, están latentes. Y ese doble juego en el que se ve en ese momento el país, la sociedad, está muy bien reflejado entre ellos dos, ¿no? En cómo hay que lidiar con eso y hay que comprender, ellos dos tienen que intentar comprenderse y pararse los pies el uno al otro y saber cuándo. Y hay un momento muy bonito en la película que es cuando el personaje de Raúl Arévalo se ve llevado, bueno, bonito, vamos a decirlo bonito, por decir algo, un momento especial en la película, que es cuando el personaje de Raúl Arévalo se ve llevado a un extremo en el que él también empieza a ejercer un poco la manera de ser de su compañero, ¿no? Porque pierde los papeles, hay un momento de impotencia tan grande que ya no sabe qué hacer y se le va un poco la mano, ¿no? Y de hecho hay una escena como muy gráfica que es el personaje de Javier Gutiérrez el que tiene que Que separarle frenar, efectivamente, y sí. frenarle, Yo ¿no? creo que eso es de verdad los momentos en los que más brilla la escritura de los personajes. O sea, ya solo esa representación ambigua que tienen los dos, pero que también desde un primer momento, porque como bien has dicho, desde un primer momento se ve de qué pie coge a cada uno, pero también se ve que hay un respeto mutuo, principalmente venido del hecho de que están allí para resolver un crimen y a sus ojos claro, es el puro mal lo que acaba de suceder. Entonces, a sus ojos y la labor que tienen, por mucho eh, eh, códigos que le quieran dar o por muchas historias que han tenido, se presentan como dos personajes que priman el bien y que lo que quieren es la búsqueda del bien y esa desaparición del mal en ese momento concreto. En algunos casos más irónico, teniendo en cuenta el caso de Javier Gutiérrez, ¿no? Que vienes de una situación en la que quizá no lo has buscado tanto, ¿no? Como es el personaje de Arévalo. Pero me gusta también que todo eso nace de esa idea que tienen de los dos, de esa verdadera resolución, ¿no? Ese verdadero interés. O sea, ¿tú te crees que los dos quieren resolver el caso? Como tú bien has dicho, los dos tienen motivos distintos a grandes rasgos y maneras distintas de llevarlo, pero te crees que los dos quieren resolver el caso. Y te crees que los dos llegan a un punto en el que se lo toman muy personal Sí, sí. porque los dos ven la brutalidad y el mal que hay en eso.
me gusta también que los dos son muy buenos detectives, que eso también queda claro desde el primer Sí, momento sí. y ellos se entienden, ¿no? Y ves que por qué les han enviado allí, ¿no? ¿Por qué les han enviado allí creyendo que lo van a resolver? Porque pese a ser totalmente distintos y ser este su primer caso, saben las personas que les hayan combinado, saben que van a trabajar bien porque los dos son muy buenos. Resulta increíblemente poético es la escena que tú has comentado en la que, bueno, Muy poética, sí. hay como un momento en el que parece que los roles se van a cambiar, ¿no? O Sí, que sí, quizás intercambios. el personaje de Raúl Arevalo está constantemente recalcando que no quiere terminar siendo como pintan incluso a Javier Gutiérrez más que como lo es él. Y en cambio Javier Gutiérrez parece eso, como que juega... Es que para mí es por eso se volvió, ¿no? Pero el actor más grande de esta película, porque es el que más matices tiene, ¿no? Porque él juega mucho con esa idea de que parece que está huyendo, ¿no? De lo que él fue, pero tampoco asume lo que fue, ¿no? En ningún momento. Es decir, él siempre parece como que está siendo mejor persona, pero cuando se le acusa en algún momento o hay alguna escena en la que algún personaje le pueda recriminar ser ese tipo de lobo feroz, ¿no? Él reniega de Mm, ello y él dice, no, no, en plan, sí, yo no fui tan malo. Pero luego le sí, sí. vemos actitudes que dan la impresión de, Eh, sé que fui tan malo, quizá tengo redención. Por eso para mí el final es increíblemente brillante y nos da un regalo. El final, que nos sí, da esa sí. especie de regalo en el que ya te hace una ruptura total de cabeza en la que, bueno, nunca terminas de entender cómo es el personaje de Javier Gutiérrez, ¿no? No te terminas de creer si de verdad intenta Ujú. ser mejor persona, ¿no? O O no. si esta mascarada es en realidad Ujú. porque él... O sea, no terminas de entender si se puso la máscara para sobrevivir, porque es un superviviente al final, se puso esa Sí, máscara sí. para sobrevivir en el franquismo sin ser los ideales que tenía de verdad y se convirtió en el cuervo para sobrevivir, ¿no? Y ahora está intentando volver a ser mejor persona o O al si revés. Ujú. verdaderamente era el Ujú. cuervo Ujú. y es ese Y ahora acercamiento a la trata de muerte en el sobrevivir. que le vemos también, Ujú. ¿no? Que se está muriendo, que lo vemos a lo largo de la película también con detallitos como esas alucinaciones en las que ve mariposas o Sí, la mayor representación de un hombre muriéndose en el cine y más terrorífica que es mear sangre, ¿no? Que es sí, que te duele. Encima es una escena muy violenta porque se le ve como sí, sufriendo y la sangre incluso que sale es como... Sabes que se va a sí, morir horrible. muy pronto. Sí, Tampoco sabes totalmente. si eso es lo que le está, ¿no? Es lo que le está haciendo intentar enmendar quizá algún error que hizo o esto es una mascarada también y verdaderamente Todo. sigue siendo el cuervo, ¿no? Y simplemente ahora es, entre comillas, bueno, sin las comillas, mejor persona porque le viene bien ser mejor persona, ¿no? Es que para mí esa es la verdadera brillantez, porque no lo sabes y no Sí. terminas de saberlo y termina la película y Claro, antes esa de es la la escena brillante. de que Manolo solo le entregue las fotos, ¿no? Las Y le haga esa fotos. revelación fantástica en la que dice, no fue su compañero, fue él el que disparó al joven, a la Sí, joven, se tal llama cual. El Cuervo, y sale esa escena tétrica, te da como aún más vuelta Claro, de claro. tuerca, ¿no? Para que digas, jo, es que si ya no lo tenía claro, ahora menos aún lo tengo claro. Porque tampoco se presenta como una resolución, yo creo. No, O de sea, hecho, no a ver, presenta como siempre es ha- malo. habrá mucha gente que esté viendo el programa y dirán, no van a hablar del final de de la película, no Es van a que hablar del final de la Isla Mínima. No, claro, claro que sí. Es como tú bien hmm, dices, pues una de las magias de la película es ese final que tienen. Esos grises que tiene el personaje de Javier hmm, Gutiérrez es parte del sabor de la película, que tú no sepas muy bien, porque tú eres Raúl Arevalo, ¿no? Al fin y al cabo, hmm, tú empatizas más bien con este protagonista y no sabes con quién estás, ¿no? No sabes quién es el compañero que tienes al lado, qué es lo que le pasa a él, ¿no? No tiene claro a quién tiene al lado. Son muy buenos detectives, como tú comentas, de hecho, esto es otro punto en común. Lo que a mí me gusta llamar son un true detective, los dos, ¿no? sí, Pase lo que pase y aun con todas las circunstancias en las que les ha puesto la vida, ellos van a resolver el caso, ¿no? Ese es su objetivo, único objetivo en su vida, es eso. Son unos profesionales como la copa de un pino, ¿no? Es todo muy Howard Hawks, muy... Eso me sí. encanta, es lo que me gusta de True Detective y lo tiene esta película, ¿no? Esta película lo tiene, da igual quiénes sean, da igual de dónde vengan, ellos van a resolver el caso como saben hacerlo, que es lo único que saben hacer y lo que van a hacer, ¿no? Independientemente de sus vidas. Y, y claro, como suele pasar en estos casos, una vez resuelto el caso, luego queda saber Hmm. y comprender realmente con quién has trabajado durante todo
este momento? ¿A quién tenías al lado? Y esta película no te lo deja claro, que es un poco la magia, ¿no? En otras películas, otras series, se hace una especie de, bueno, pues de conclusión Sí. más global o discursiva, con moraleja y tal, pero aquí no sabemos realmente quién es Javier Gutiérrez, porque sí, es verdad, el periodista del caso le entrega unas fotos y tal, y entonces, claro, ahí cogemos conciencia como espectadores y decimos, bueno, entonces le ha mentido. Y entonces decimos, ¿y cuántas veces le habrá mentido? Mm. ¿Y quién es este tío realmente? ¿No? Claro, esa parte de magia A ver, es es total. un cinismo brillante en este Sí. tipo de thrillers. Al final recordemos que tristemente, son películas muy reales. Son crímenes que pues cualquier persona que... Ujú. No creo que esté entre los filathinkers, pero que consumiese el caso, leería situaciones así muy a menudo. Sobre todo, o sea, pasan tristemente en esta época, no iban a pasar tiempo A. Pero sí que es verdad que es un cinismo que le sienta muy bien a esto porque lo Mm, humaniza, ¿no? También el caso de que, por ejemplo, no terminan de... O sea, resuelven el crimen, mm, pero sí que es verdad que algo que me gusta también es que tampoco es como no es una historia de héroes y villanos, hay un personaje, por ejemplo, que se libra. Recordemos que al final de la película se hace mención a que una ujú, persona es la que realiza las fotografías de esos encuentros sexuales en los ujú, que, bueno, que se van de las manos y en los que participan los ujú. villanos. Hay una persona que se hace un comentario en la película, ¿no? En la que se ve un reflejo de que una persona está haciendo las fotos de la situación en un espejo Sí, y se le ve un reloj brillante, ¿no? Que hay mucha gente que especula sobre si incluso podría llegar a sí. ser el personaje de Javier Gutiérrez, Javier patatín, patatán, Gutiérrez, sí, sí. efectivamente, porque se maneja también con la gente, ta, ta, ta. Pero claro, independientemente de que sea de que nos centremos en la teoría de es Javier Gutiérrez o no, sí que es verdad que es que un criminal se escapa, que una persona que era totalmente consciente de la situación que se vivía allí se libra, ¿no? Y es algo que, del mismo modo que me entristece, me humaniza con la película. Porque veo Ujú, que son cosas que suceden. Sí que es verdad que no es el mayor criminal, ¿no? Porque a priori ujú. también la película se presenta como, pues, no es ni el que practica el sexo, ¿no? Ni el Sí, que se deshace de los cadáveres. Es decir, de los es cadáveres. el que hace Pero las fotografías. Claro, es igual de culpable que los demás, pero está presentado, ¿no? Como el que moralmente a sí mismo se justificará, ¿no? Como, pues bueno, pues yo no era tan malo, ¿no? mm, Como los demás. Pues el villano que se hace Lea diciendo, no, pero como yo solo totalmente. hacía esto, tal, pero participa también en todo. Y se libra. No Porque solo no hay participa, tampoco. no solo participa, sino que el discurso de la película a mí me deja un regusto amargo la película. Hay, porque además es un relato que empata muy bien con el de la transición que hemos contado al principio, ¿no? Al final es un organigrama de un delincuente que es este patrón del pueblo que, que además de ver que tienen condiciones Sí. malas a sus trabajadores, porque vemos que hay continuas manifestaciones, encima sabemos que es un delincuente porque tiene esta especie de mini red Sí. de tortura Y y, secuestros y y sí, secuestros asesinatos, sí. en fin, y violaciones a menores en este pueblo, ¿no? Y sabemos que él es el organizador, porque él es el que ha enganchado al personaje de Jesús Castro, al guardés de la casa, tiene a todos bajo su paraguas para conseguir sus fotos y quién sabe qué más, ¿no? Qué es lo que hace con esas niñas, que tampoco se deja muy claro, tampoco necesitamos porque ya nos Sí. produce náuseas todo lo que está pasando ahí. Entonces, claro, el relato que pasa ahí aquí las personas que que van a la cárcel van a ser el guardés, bueno, el guardés muere Sí, directamente. sí, sí. No, ese va a otro tipo de cárcel ese. El guardés muere y Jesús Castro a la cárcel, pero el otro se libra. Claro, ahí una vez más nos están contando algo. Nos están contando que este país sí, ahora es una democracia, pero que Sí, que no todos hay los cosas criminales, que no todos los no han criminales que lo fueron en cambiado. el franquismo. Es lo que sucede, ¿no? Que se hace mucha referencia que, claro, termina el franquismo y desaparecen todos, ¿no? Y ya de Claro, repente no, claro, todos los que eran malos ya no son malos si no han ido a la cárcel o tal. Y esto es lo que representa, ¿no? Al final es eso. claro, Uno de los malos muere, el otro malo va a la cárcel, pero ¿qué? sí. Pero hay más. Y Sí, es lo que te digo, no hay...
hay no hay pruebas suficientes, ¿no? O no, tampoco Sí. parece Y que no sobre se todo quiere deja también, investigar ni nada. Es como... claro, no, no, no. De hecho, deja claro que el franquismo no era simplemente un señor que dirigía todo el país despóticamente. No, no, hablamos de que una grandísima parte de la sociedad entendía la vida y la sociedad, una sociedad jerarquizada de una determinada manera, que se ve muy bien en la película. Y es que este señor se libra de hacer atrocidades porque tiene también un par de peones que se encargan de hacerlas por él y que van a pagar por él. Así de claro, uno con su vida y otro con la cárcel. Y además que está escudado y protegido por las autoridades. Hay un momento en el que Javier Gutiérrez, o más bien Raúl, el personaje de Raúl Hmm. Alevalo, le insiste al juez del pueblo para que interrogue a este personaje y le haga un careo con el personaje de Sí. Jesús Castro. Y el juez se niega en Hmm. rotundo, que es tarde, que no sé qué, que no es necesario, que no sé qué. En definitiva, nos dejan entrever que le está protegiendo. Una vez más, ¿no? Las Hmm. autoridades protegen a las altas esferas, tal, de lo posible delito, lo que va a pasar. Y vemos la cara de impotencia de Raúl Sí. Alevalo, que ahí es cuando él empieza a perder los papeles porque Sí. ve lo que está pasando, ¿no? Él comprende muy bien lo que está pasando ahí, porque lleva años viéndolo, lleva años ocurriendo eso. Y además ve, para más Inri, que su compañero, bueno, Sí, que hace no le no hace oídos sordos, pero no se hace indigna oídos tanto sordos. como él. No se indigna tanto Efectivamente, como él. Hmm. efectivamente. Bueno, déjalo, tal, no, Hmm. no sigas y tal. Y de hecho, para mí hay ya un componente clave al final de la película, que es cuando Javier Gutiérrez le asesta no sé cuántas puñaladas al Hmm. guardés para matarlo, que sorprende mucho porque dices, ¿por qué lo mata? ¿No? ¿Por qué lo mata? ¿Por qué lo Hmm. mata? Esos son policías, Sí. no tienen que detener a la gente para que tengan un juicio justo. Bueno, pues lo mata, se ensaña con él para que quede bien muerto y luego lo triture la trituradora. Claro, ahí vemos a alguien que tiene un deseo de que esa persona no No hable hable, nunca, claro, sí. ¿no? Claro, Esa persona... pero también ahí es donde entran los puntos en los que, claro, es lógico que se vea así, pero también lo puedes ver como que él es un hombre increíblemente violento, ¿no? Y que al final es un punto en También. el que él está llevado al límite, ¿no? Y que quizás justo en ese momento no esté intentando ocultar nada, pero ahí vuelve a sus instintos más animales. Yo soy más partidario de la teoría eso, o sea, me gusta más la parte de... no quiero que hable, ¿no? Pero también Sí, me creería que es un hombre que se ve acorralado y que vuelve a sus instintos más animales primarios. después de haber visto cómo en la película intenta alejarse de ellos, ¿no? Pero sí, todos, yo creo que son esos reflejos también de la sociedad muy reales. También que los huelguistas, por ejemplo, acepten la subida de sueldo. Cuando durante También. toda la película están indicando Las que condiciones, sí, ¿no? que están diciendo que el sueldo es muy bajo, que el sueldo es muy bajo, que no, que esa subida de sueldo no No es justifica suficiente. todas las malas condiciones que están teniendo. Y en cambio, al final de la película, cuando yo entiendo que se hace una revelación de que, o sea, dos personas del pueblo, una va a la cárcel, la otra muere, pero se hace una revelación de que, es decir, yo sé que el pueblo sabe que el Guardés tenía algo que ver, porque aunque no vaya la gente a prisión, lo va a hablar. La gente, así funcionan los pueblos. Va a ser bien sabido. No va a haber un juicio eh, legal, pero quizás sí uno social. Y aún así aceptan, ¿no? Y aún así como que lo veo como un triste reflejo de que no sabes si lo hacen por miedo o quizá que lo hacen diciendo, pues si esta persona tiene tanto poder, ¿no? Que ha sido capaz de hacer este mal y librarse y que ni la policía le diga nada, quizá esta lucha no tiene ningún sentido porque para él esto es una tontería. Y entonces vamos a aceptar. O quizás lo hacen por el miedo a que verdaderamente ven que se están enfrentando a un monstruo. Entonces, claro, todo tiene como un... eh, todas estas tramas tienen tantos aristas, tantos subtextos, porque claro, tampoco Librero es un Sí, sinvergüenza y no nos lo dice. Librero, dínoslo, pon un tuit, tío, confesándolo muchas lo cosas que que es. preguntarle al Claro, librero. entonces es como, o vente a tomar un café, mejor que esta agresividad. Entonces, claro, tiene tantas partes que no sabes qué creer y me gusta mucho porque para mí eso es un reflejo también de la sociedad, que hay como más de una vez hay muchas verdades, ¿no? Sí que es verdad que hay como una verdad muy Ujú, absoluta, pero ujú. Sí. también las maneras de ver las cosas quizás no tengan la definición de verdad, pero sí que tienen una influencia o un poder casi igual que la persona que tiene la verdad, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, ahí está el tono amargo final de la Mm. película y está en esa última conversación que tienen ellos cuando ya se meten en el coche y se ve lo que tú dices, ¿no? De que los jornaleros han aceptado la subida de sueldo, a Jesús Castro se lo llevan, ala, todo perfecto. Y le dice el personaje de Javier Gutiérrez, Mm. bueno, todo bien, ¿no? Y el personaje de Raúl Eso Arevalo le no. mira como diciendo, no me toques las narices, no me toques las narices, que sabes que todo bien, Mm. ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Porque al final es un poco también lo que sucedió o que ha sucedido durante muchos años, ¿no? Que es un poco mucha Barro gente debajo de la alfombra, ¿no? ha escurrido el bulto de la dictadura Mm. y han rehecho su vida o han seguido haciéndola sin que nadie se Mm. entere. Y claro, muchos pensamos, bueno, cuidado, no, sabemos que las cosas, lo que ha pasado, Mm. sabemos que ha pasado, no se olvida y además no puede seguir así, ¿no? Es una película con mucho subtexto, como tú dices, Mm. además maravillosamente escrita, porque el subtexto es muy sutil, es muy no va con embudo, eh, te lo vas comiendo poco a poco, cuando has llegado a él no sabes ni cómo, o sea, es una maravilla, es como que se deshace, ¿no? Como cuando comes algo y se deshace en la Sí, boca, ¿no? sí, Es sí. maravilloso, Está la es una... costilla esa bien hecha que el Sí, hueso se sale se sale, se sale, se sale. con mirarlo. Oye, voy a contar una cosa graciosa que me pasó otro día después de ver la peli. Estaba yo aquí en casa y tal, y hay una cosa que hago desde pequeño, sobre todo cuando hay finales como el de La Isla Mínima, que son así como abiertos, ambiguos, interpretativos, tal, ¿no? Para buscar. Voy a Google y, y busco a ver qué se dice en los blogs, en los foros y tal. Es una cosa que llevo haciendo desde que era pequeño y me encanta porque me encanta ver la pasión de la Las gente por ahí. divagaciones de la gente o que se Sí, enzarzan en unas cosas que, uff. que son O sea, maravillosas. Entonces, acusarle a una persona a otra de no has entendido la película. nada, Wow, nada. Entonces empiezo a leer Mm. teorías y tal, todas estas Sí. que has comentado tú, de Javier Gutiérrez es el hombre del reloj y Mm. tal. Todo eso, sin más, me parece un poco descabellado y tal. Pero hay un momento en el que Lo no lleva sé en la cómo otra mano. Esa me gusta mucho. Si te fijas, no lo lleva ahí. Tal. no lo lleva ahí y tal. Hay un momento que no sé cómo. Bueno, sí sé, porque hay una página que nunca defrauda, que es Forocoches. Por favor. Y, y entonces llego a Forocoches, me meto a leer tal. Y hay un momento que hay un hilo ahí en el muro y tal, sobre la isla mínima, que están dándole vueltas a la escena. Es que se traca, tío. Y es que ni me había percatado Ah, en eso, pero es que hay gente que le da vueltas a todo. Que en la escena, hay un momento al principio de la película, van a hablar con Antonio de la Torre, que es el padre de las sí. dos niñas desaparecidas, y entonces él se hace, bueno, él dice que ellas, bueno, no sé, cuenta una milonga, que la cartilla de ellas ha desaparecido y tal, y que no saben dónde está y tal, pues bueno, pues igual se han ido con el dinero ellas, no Mm. sé qué tal. Y al de unos días aparece la cartilla, la encuentra Nerea Barros, Sí. y dice, mi marido se ha mentido, la cartilla la tenía en su mesilla y tal. Entonces, joder, los policías se quedan y tal. Entonces le interrogan otra vez, ya más en plan polimalo, y Antonio Latorre les dice que no, que es que encontró un fardo de droga Sí. y entonces los que ha escondido la cartilla para que no vean que debe dinero, tal, tal, tal. Bueno, un tinglado de la leche. Y de hecho se ve como en una noche les roban la lavadora de casa. Mm. La lavadora y otro electrodoméstico. Así que ya había un tío en Coches. Seguro que es maravilloso, tío. Que había una discusión porque él, eh, al principio, no les dice que son narcotraficantes los que le persiguen, Claro. dice que son unos Sí, prestamistas a los sí. que ha pedido Hay dinero. dinero. Luego ya le extorsionan y por fin ya desembucha y dice, no, es que me encontré un fardo de droga y tal. Entonces había uno por los coches que decía, yo no me creo lo de los narcotraficantes. Ya ha tenido que ser un prestamista porque ¿qué clase Claro, de ¿qué narco te roba la narcotraficante lavadora, no? lleva una lavadora? Claro. Claro. Claro, ¿qué narco te va a decir? Oye, me debes aquí medio Buah, fardo todavía, me llevo tu air fryer, joder, ¿sabes? Bajo estuve el brazo llorando de la y ya está. risa Buah. en casa un buen rato, te lo juro, Mm. pensando en el narcotraficante que roba lavadoras. Te juro que Me no gusta la podía de idea la de que risa. llega como... O sea, es un guaruro, ¿sabes? No es el narcotraficante, es como el secuaz. De repente llega como al despacho del narcotraficante, ¿no? Y le dice, oye, has encontrado la cocaína, tal, no sé qué. Dice, no la hemos encontrado todavía, pero traigo esta lavadora que le hemos quitado. O sea,
Yo no sé cuánto yo no sé a cuánta gente le habías prometido esta droga, pero un lavado en seco es espectacular. Tú verás si No te falla. renta. Buah. Joder, qué risas me eché, de verdad. No, no sabes, no me imaginaba que iba a llegar ahí, leyendo sobre el final de la Isla Mínima, iba a llegar a semejante maravilla. Qué maravilla. También Uf. que venga al librero a tomarse un café y nos diga por qué. Ya, ¿por Esa qué? lavadora, esa lavadora. Escondían ahí la droga y por eso se lleva los estos. Vale, venga, pues sí. Ay, qué maravilla, Motus. Bueno, pues esto ha sido la Isla Mínima, ¿no? Esto ha sido Plataformeando la Isla Mínima. Ahí la tenéis en Prime Video, en HBO Max y en Sky Showtime. No sabemos por cuánto tiempo la tendréis ahí, Efectivamente. quizás. Podéis verla a la vez 3 veces, depende del número de plataformas que tengáis. Pero aprovechen, Efectivamente. rápido, aprovechad rápido. Para verla, reverla, desverla y volverla a ver Y volver a ver lo las que veces que quieras. sean, porque es una película que, por mucho que la vuelvas a ver y Hay por tantas todas las veces que la subtramas veas, que vas a sí, estar atento. vas a Igual estar tú muy en este atento. visionado descubres ahora por qué Claro, le quitan la lavadora. ¿Eh? totalmente. A De la Torre. Fíjate bien. Igual está ahí explicado. Y nosotros no lo sabemos porque estábamos obsesionados con los maravillosos bigotes de De Arévalo y Hipólito. Gutiérrez. Así eso podéis hacer también. Viéndola muchas veces se hace oído al acento de la marisma del Claro. Guadalquivir, que a mí me ha costado, tengo que decir, Claro. Y hay luego llega, y personajes, luego os vais de puente, ¿no? Os vais de vacaciones y habláis. Como ahí te dicen, madre mía, si es de toda la vida aquí. yo hay personajes, te juro, Sí. a los que no les entendía absolutamente nada. Hombre, ¿cómo se llama? El que hemos mencionado antes. Salva Reina. Salva Reina, Salva Reina es que tremendo, si, sí. que si ya es un Sí, ejercicio, ya entenderle es un ejercicio de oído, aquí está desatado. O sea, está aquí, desatado. buah, fantástico. Está desatado Salva Pero me Reina. gusta porque le da ese Sí, le toque da el western, espíritu. Claro, ¿no? le da el toque western, le da todo, sí, Mm. sí. Le da, Es que le iba a da hacer todo. la similitud con qué personaje de clásico western es, pero iba a sonar súper ofensivo para los acentos y no lo voy a hacer ahora porque no era mi intención. Qué ¿Sabes? maravilla. Sí, de hecho, el personaje de Salva Reina, que me hace también bastante gracia, decide ayudarles. No entiendo muy bien por qué, pero en el momento en el que se convierte en el tercer policía, o sea, Mm. directamente Y que les da un puchero. Sí, Al sí, final ¿verdad? de la Sí, película, rollo, en plan, mi madre ha hecho sí, en esto, agradecimiento, sí, ¿verdad? llévaslo. Sí. Que eso es ¿sabes? Eso es un compinche. Te ayuda a Total. resolver, porque te ayuda a resolverlo, porque encima les guía también muy bien por la zona y encima los alimenta. Salva Reina en nuestro Uno y equipo. hoy, efectivamente. Pues esto ha sido Fila 5 Twitch, plataformeando Me la encanta isla mínima. que no es fila 5 Twitch. Es que estás obsesionado. Esto es fila 5. Period. Punto. Deja el fila 5 Twitch. Fila 5 period, punto. O sea, period. ¿Sabes? Se acabó. Como tengamos que mudarnos algún día a plataforma, ya verás qué problema. Ahora va a ser que Mi cabeza va a hacer. Fila 5 Twitch, YouTube, Fila 5 Twitch, YouTube, Kick, Fila 5 que le ponen más apellido que parece un Borbón, chico. Fila 5. Fila 5. Un programa sobre cine con gente de Con cine. gente de Eso cine, es lo único que efectivamente. te dejo añadirle a Fila 5. Lo demás, déjalo clean. Fila 5. Efectivamente. En la plataforma de Twitch, pero también en YouTube, pero también en Spotify. En todos los lados. Estamos Más ahí. no, porque, bueno, y por la calle si nos veis también nos podéis decir, recitad el programa y os lo ¿Por qué hacemos no taca, taca, podemos? taca. Eso es, Pero porque si nos dejasen hasta, te pondríamos ahí como hace Netflix, una lona entera ahí en estaría Moyu así. ahí. Te pondríamos una lona entera para que todo el mundo viese Fila 5. Madre mía. En fin, pues nada, hasta ¿Sí? la próxima, queridos Volveremos la colegas. semana que viene con estén atentos a las redes para saber de qué hablaremos. Pero lo más importante, se acerca el especial navideño. Amigos. Tic tac, tic tac, tic tac. Y